salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en el día 11 de ese libro del Éxodo, capítulo 11, en ese deseo que Dios tiene para nosotros de que caminemos el camino a la libertad. La libertad no es fácil y requiere de constancia y de lucha de todos los días de ese proceso, pero sí tenemos que irla anhelando, el cada día ser más libres. Estamos en la última de las plagas. Plagas dijimos que eran golpes que manifiestan el poder de parte de Dios y también la cerrazón del corazón del faraón, que representa la oscuridad. Fíjense cómo el hombre nos cuesta tanto trabajo a poder aprender. Las tentaciones, la lucha de toda la historia justamente ha sido, y yo hago esta pregunta al inicio: ¿por qué el hombre tiene que llegar hasta tanto para poder comprender lo que Dios quiere para él? Ayer se nos hacía una invitación a poder obedecer los planes de Dios, que fuéramos capaces de obedecer, porque cada vez que el hombre obedece a Dios se va fortaleciendo la figura de Moisés, y el hombre que va fuera del plan de Dios se debilita en el primer plan, se va decayendo, va perdiendo autoridad, ya no tiene la fuerza porque no está haciendo el plan de Dios. Si recordamos entonces en qué tono fueron las plagas, primero eran las tentaciones a nivel externo, todo lo que tenía que ver con lo externo. Luego tocó algo íntimo, lo que tenía que ver con las úlceras, y luego la oscuridad por la falta de fe en que vivían. Pero hoy toca una parte que es muy elemental y fuerte para el hombre, lo más sagrado, sus hijos, sus descendientes. Esta plaga logra dobla oscurecer, dobla que todo el pueblo de Israel o todo el país de Egipto, se grite, gime, y se escuchará el clamor, escucharán los gritos de lamentos por la muerte de los primogénitos. Hubiéramos podido evitar llegar a este punto si el hombre se hubiera doblegado a Dios. La invitación que era del Señor: humíllate ante Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Humíllate, o sea, reconócete. Y cuando el hombre no se reconoce, pues llega a conclusiones y a detalles más terribles todavía. Pues estamos ante la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Muerte de los primogénitos. Para Isidro de Sevilla, los primogénitos de los egipcios constituyen la fuente de la idolatría. Vuelvo a repetirlo.
para Isidro de Sevilla, los primogénitos de los egipcios constituyen la fuente de la idolatría. ¿Por qué dice esto? Porque justamente estos hombres, los nuevos descendientes de los faraones y de los que vienen cargando también la idolatría, pues van a ser los que van a continuar con el error, van a continuar con la oscuridad, porque los padres heredan a los hijos la bendición o la maldición, la luz o la oscuridad, y ellos iban a heredar justamente esta oscuridad, y era necesario acabar de raíz con la oscuridad. Si no se acaba con la oscuridad de raíz, entonces no podemos vencer el mal. Eso es importante. Y la verdad de Cristo acaba justamente con ellos. Es Cristo, el primogénito, el que acaba justamente con ellos. Dice Lucas 2, verso 22. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Citando, por supuesto, el libro de Levítico, capítulo 12, verso del 2 al 6. Vemos cómo esta misma ley fue dada por Dios a Moisés y Aarón, en el libro después del Éxodo, donde da todas las leyes y las normas para que el pueblo se establezca. Entonces, vemos cómo Jesús es el varón consagrado, porque nos presenta Lucas, que fue presentado al templo y fue consagrado al Señor. ¿Para qué? Para que éste camine en la luz. Y ahí todo varón, en vez de caminar en la oscuridad, ahora camine justamente en la luz. Por lo tanto, ahí, ante el exterminar a todos los primogénitos de Egipto que representan la oscuridad, se pretende acabar con la idolatría. Se pretende acabar con todo eso que nos impide el poder crecer. Esta obra se realizó a medianoche. ¿Qué representa para algunos autores la medianoche? Dice algunos autores, la medianoche es la hora del anticristo, la hora de la oscuridad. Todos estamos llamados, según San Juan de la Cruz, a pasar por la noche oscura. Pero la hora del medio fuerte es la noche del anticristo, del que no es Dios, del que se quiere manifestar y tomar el lugar de Dios. Y Dios siempre viene al amanecer a destruir esa oscuridad. Por eso es importante preguntarme si en este momento de mi vida estoy pasando por la mitad de la noche. ¿Qué tantas acciones mías tengo de anticristo? Eso es muy fuerte, porque ¿quiénes son los verdaderos anticristos? Dijo la primera carta de San Juan, que está buenísima, que se la recomiendo. Todo aquel que no crea que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios y enseñe esas normas y esas leyes contrarias. Y entonces a veces nosotros, en parte de nuestra vida, en área de nuestra vida, llegamos a pensar que Jesucristo no es el verdadero Dios, porque no me someto a Él, porque no le reconozco como Dios y liberador, como no lo reconozco como mi Salvador. Entonces, ¿qué parte de mi vida todavía está en oscuridad, en tinieblas? Y entonces, también hoy tengo que matar a ese anticristo que hay en mí. Ese es el punto, Hoy tienen que morir los anticristos, o sea, los que van en contra de la verdadera libertad, del verdadero plan de Dios, que es la luz y la vida. Entonces, si estamos aquí, dice que justamente el ángel exterminador pasó a medianoche por cada una de sus casas. Entonces, solamente los hijos elegidos del pueblo elegido que camina a la libertad son los que no les va a pasar completamente nada. Por lo tanto, es importante esto que voy a decir. Dios nos está invitando a ser hijos de la luz, no de la oscuridad. Nos invita a hacer el camino de la libertad, como el pueblo
solamente los elegidos, los que caminan por la libertad, son los salvados. Y yo te pregunto, ¿y tú de cuáles eres hijo? Y si estamos en el momento de la oscuridad, vuelvo a repetir, es importante exterminar, que el ángel exterminador pase por mi casa y pueda matar todo aquello que está en contra del plan de Dios. Dice el Salmo 119, 62. En la mitad de la noche yo saldré. Es lo que dice el Salmo. En la mitad de la noche yo saldré. Entonces, si en la mitad de la noche el Señor saldrá para poder quitar. Por eso es importante decirle al Señor en mi oración el día de hoy, ¿qué tiene que quitar el Señor de mi vida? ¿Qué tiene que exterminar Dios hoy de mi vida? Orgullo, soberbia, ira, pereza, lujuria, que está siendo el anticristo que me impide hacer la obra de Dios. En esa misma hora de la mitad de la noche, vamos a ver cómo Pedro y Pablo fueron rotas las cadenas, según lo que nos dice Hechos 12, versos del 6 al 11, y Hechos 16, 26. Es decir, cómo en esa misma noche los pilares de la iglesia son liberados de la esclavitud, del encarcelamiento, de las cadenas. Por lo tanto, tendríamos que pedirle a Dios con todo el corazón: Señor, libérame de las cadenas de la oscuridad. Si ustedes leen este pasaje, toda la comunidad estaba orando para que fueran liberados de la esclavitud. ¿Sí o no? Es decir, hay cadenas que solamente se liberan justamente con la oración y con el ayuno. Por eso es importante que hoy en nuestra hora santa oremos para que Dios rompa las cadenas de la esclavitud que tenemos. Y también justamente dice Mateo 25, 6, que el esposo llegará y se llevará a las vírgenes prudentes y a nosotros las dejará. Entonces esto es importante. La medianoche es un momento clave donde está el anticristo, pero también donde el esposo viene a rescatar de las cadenas. Dos acciones distintas, como la comunión. Una misma comunión tiene dos acciones distintas. Para unos de muerte y para otros de ¿qué? De vida. Es la misma situación, Misma situación. Para unos es la muerte y para otros es la vida. Para los elegidos, el pueblo de Israel, fue el momento de la vida. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por la sangre del Cordero. Y en cambio, los otros fue el momento de la muerte. Entonces Dios nos está dando la oportunidad de poder ser liberados de la desatadura de la muerte, porque Él es el primogénito consagrado que viene a liberar a todos justamente de esta situación. Por eso hoy, este día sábado de María Santísima, Dios quiere que ya muera lo que hay de anticristo en mí. Muera la oscuridad que hay en mí. Dios quiere que arrastre, que se extermine lo que no es suyo en mí. Desde el corazón, no desde el exterior, desde el corazón. Esa es la primera idea. Segunda idea, justamente dice el Señor que al salir se tiene que llevar justamente el oro y todas estas situaciones, oro y la plata, porque suyo es el oro y suyo es la plata. Suyo es el oro, suyo es la plata. Es el pueblo elegido, que es un signo, decían algunos autores, de lo que fruto de su trabajo estuvieron trabajando y nunca fueron reconocidos.
Y para quitar todo tanto, bueno, darle el valor y de saber que el que lleva la vida y el que es el dueño del oro y dueño de la plata es justamente el Señor. El pueblo, al salir, no saldrá con las manos vacías. Eso ya lo había anunciado el Señor a Moisés. No saldrá con las manos vacías. El capítulo 3, verso 22. Y lo vuelve a repetir en ese capítulo 11 que estamos meditando el día de hoy, verso 2. El pueblo está llamado a gozar de todo el esfuerzo que hizo de sus jornadas, de sus luchas, de sus esfuerzos, de su vida. Todo lo que estuvieron luchando, esforzando y trabajando. Por tanto, si es el fruto de su trabajo, dice Ageo 2.8, diciendo Yahvé, mío es el oro, mío es la plata, y yo se los daré a quien yo quiero. Y como por la simpatía de Moisés y por la simpatía que tenían los hebreos, todos ceden para que se cumpla el proyecto y el plan de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Por último, en ese deseo que tiene Dios de la liberación, vemos cómo al morir los primogénitos se destruye la tiranía, se destruye el error. Al morir los primogénitos, Dios quiere acabar con la oscuridad. Dios quiere acabar con la descendencia del mal. Él quiere construir una nueva generación que sean llevados por la luz, por la verdad, no por el error. Esos serían, dicen algunos autores, los fundadores de las nuevas religiones que se extendieran en el mundo y que estarían en contra totalmente de Dios. Por eso es importante esto. Si exterminamos lo que hay de nosotros de oscuridad, de faraón, de egipcio o de ese primogénito en nosotros, entonces estamos ayudando a que no se extienda más la cadena de la esclavitud, la cadena de la mentira, de la hipocresía, de la maldad. Es importante exterminarlo, por tanto, para que no se siga extendiendo el mal. Y si todo varón es consagrado a Dios, como lo está pidiendo el libro de Levítico, y lo dijo Lucas 2, y me presento al Señor y vivo en la casa del Señor, y Él sea mi luz, y me baño con la sangre preciosa del Cordero, mi descendencia será descendencia de verdad, de bondad, de luz y de vida. Por eso, hoy es importante que tomemos la determinada determinación de acabar con la oscuridad en mí. Termino con una pregunta, pues: ¿qué hay de oscuridad en mí que tengo que exterminar? Llámese la oscuridad que sea. Y para eso tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumíname. Ven, báñame con tus rocíos de luz y báñame con la sangre preciosa del Cordero, para ser purificados quitemos toda oscuridad, porque la oscuridad, familia, trasciende. Y lo hemos visto. Cuando hay oscuridad, la oscuridad va empañando a todos los demás y nos va contagiando a todos. Y cuando hay luz, va llenando de luz todo y de verdad y de vida a todo el ambiente. Que María nos ayude a caminar siempre en la luz. Que ese sea.